A finales del año 2019, 26 millones de personas no tenían empleo en Latinoamérica. Estamos hablando de datos alarmantes. Sin embargo, una situación vino para empeorar todo esto, porque hoy muchas instituciones fueron cerradas, muchas personas quedaron sin empleo, y hay muchos que hoy están viviendo la mayor angustia de su vida. Esta que es el más 5512-98-100-1460. Te repito una vez más, más 5512-98-100-1460. Además, tú puedes ingresar también a nuestro sitio web, estudienlabiblia.com, y estudiar la Biblia allí con nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios y antes de hacerlo, como siempre, vamos a pedir que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente y pueda fortalecer a tantas miles de personas, familias que hoy se sienten desamparadas, se sienten vacías, se sienten que ya no pueden continuar. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque en este momento estamos aquí participando de este programa donde abrimos tu palabra. Y en tu palabra encontramos esperanza, en tu palabra fortalecemos nuestra fe y en tu palabra encontramos lindas promesas que nos acompañan en nuestra trayectoria, en nuestra vida, que a veces se complica, se torna difícil. El camino, a veces encontramos tantos obstáculos que nos hacen llorar, que nos hace difícil nuestra trayectoria y además de eso, hay muchas personas hoy que están sufriendo esta necesidad o están pasando por esta necesidad de poder tener un pan para sustentar a la familia, de poder suplir sus necesidades. Y a veces perdemos la fe. Mas hoy queremos una vez más abrir tu palabra porque en ella encontramos la solución y la respuesta para los mayores problemas de la vida. Por eso queremos que tu palabra pueda traer esperanza y que Jesús pueda ser nuestra mayor esperanza. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Es un texto conocido, especialmente el versículo 13, pero quiero comenzar hoy leyendo el verso 12. Dice así: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y yo estoy por todo enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y el verso 13 es un versículo que la mayoría conoce en el mundo cristiano, incluso aquellos que no participan de ninguna iglesia, conocen ese texto, ya lo han visto por allí en varios banners, en varias publicidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Probablemente uno de los versos cortos de la Biblia que pueden traer mayor esperanza cuando nuestra ruta, nuestro viaje, nuestro camino se vuelve difícil. Y esto nos da valor, nos da coraje, saber de que en el poder de Dios podemos restituirnos, podemos avanzar, podemos levantarnos, porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me da la fortaleza. No es por mi fuerza, solo que antes el apóstol Pablo dice: yo aprendí a vivir en abundancia como a vivir en escasez, a estar saciado como a tener hambre. Ahora, ¿cómo es que eso se aprende en la vida? Una de las cosas más complicadas y más difíciles es poder adaptarse a cada situación que en la vida se nos presenta, obviamente. ¿Y en qué consiste ese aprendizaje del cual habla Pablo aquí en esta carta a los filipenses? Hoy quiero conversar contigo un asunto que realmente está incrementándose. Cada día esto es una realidad en miles de personas. Sabes que hace 2 semanas atrás yo recibí un mensaje. Recibo muchos mensajes más. Hay mensajes que realmente hace que podamos sentirnos tan tristes, y allí estamos para poder ayudar y apoyar a algunas personas que con tanta necesidad colocan allí su problema. Y este mensaje decía lo siguiente. Yo voy aquí a leer parte del mensaje porque era grande.
Dice, hoy el jefe del personal me entregó un sobre. Y allí decía, por la crisis hay reducción de personal. Si las cosas mejoran, te volveremos a llamar. En ese momento, mis sueños se desmoronaron. Pensé en la educación de mis hijos, en las promesas que yo tengo pendientes para ellos, y se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo yo podía llegar a casa diciendo que todo acabó, que no tengo más empleo? Para mí, acabó la vida. Voy a morir de hambre. Hoy quiero dormir y no despertar. Prefiero morir antes que ver a mi familia sufrir. Y lo más triste es que ya pasó casi toda esta noche y no he podido dormir. Mi familia aún no sabe que yo estoy despedido. Pero no quiero ver la cara de mis hijos cuando me pidan algo y yo no les pueda dar. Ese mensaje había llegado aquí a mi red social a las 2:45 de la mañana. Sabes que yo le di algunas respuestas a esa persona que me escribió y hoy quiero compartir contigo algunas de esas cosas que yo encuentro cómo la palabra de Dios nos sustenta y nos fortalece en todo momento de la vida. Porque es probable que ante la crisis social, hoy se está incrementando la crisis emocional o psicológica, como ya hablamos en un programa anterior, por aquel luto, ¿verdad? O por aquel duelo donde el ser humano no puede despedirse bien de sus seres queridos. Eso ya lleva una crisis emocional. Pero si nosotros a eso le incrementamos esta crisis de empleo, esto va a aumentar, va a hacer va a aumentar allí la crisis familiar, la crisis en la sociedad. Aparte del luto patológico que hoy todos están hablando, el desempleo es otro factor que puede llevar a las personas a una crisis emocional terrible. Y esto altera la salud mental. ¿Y por qué altera la salud mental? Porque cuando pierdes el trabajo, de alguna manera, o el empleo, tú estás perdiendo seguridad, no solamente el sustento a la familia, sino que tú estás perdiendo una necesidad psicológica y emocional que el empleo trae para ti. Y es por eso que cuando tú pierdes, esto se puede tornar incluso un trauma, esto puede ser traumático, esto puede generar angustia, puede generar dolor. El asunto es cómo poder enfrentar. Pablo dice, yo aprendí a vivir o adaptarme a cualquier circunstancia de la vida. Mas, ¿en qué consiste todo ese aprendizaje? Y yo en la Biblia encuentro varios consejos, orientaciones, y es la palabra de Dios, y ella me ayuda a salir de cualquier situación difícil de la vida. Porque este es el manual de felicidad, esta es la guía para poder encontrar salvación, para encontrar a Jesús, para poder prepararme para el cielo. Sin embargo, también me enseña cómo debo reaccionar ante ciertas situaciones de la vida. Tú ya escuchaste de la palabra resiliencia. Es aquella capacidad que el ser humano tiene para poder levantarse, para poder restaurarse, para poder continuar, para poder revertir incluso muchas situaciones adversas de la vida. Y yo quiero compartir contigo algunos textos bíblicos que nos habla cómo con fe, actitud, fidelidad a Dios, con coraje y valentía, podemos avanzar aun cuando las cosas estén en contra de nosotros. Porque podemos repetir como Pablo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso lo dice no porque le va bien, porque él dice, he aprendido a estar en momentos de necesidad como de abundancia, porque todo lo puedo en Cristo. Entonces, ¿qué significa ese poder en Cristo? ¿Qué significa encontrar eso, aferrarse a Cristo para poder levantarse cualquier sea la situación? Muy bien, primero yo quiero que tú entiendas un concepto. Tú puedes estar sin empleo, pero nunca sin trabajo. ¿Me estás entendiendo? Yo voy a repetir esto. Una cosa es estar desempleado, otra cosa es estar sin trabajo. Trabajo siempre hay. Empleo es otra cosa. Entonces hay personas que están desempleadas, pero no sin trabajo. Porque hoy vamos a ver un concepto de trabajo. Entonces lo que necesitas es fe en Dios, es actitud correcta. Y no te desesperes porque a veces una puerta se cierra para que se abra un portón en la vida. Y vamos allá al primer consejo. Primer consejo es, no pierdas la fe en Dios. Porque una de las cosas que el ser humano tiende a perder en la vida es su visión
de Dios, o la vista que tenía centrada en Dios se desvía y empieza a querer solucionar esa situación con sus propias manos. Y allí se enrieda, se hunde, se desespera, se angustia y no puede. Es decir, gastas energía y te desgastas emocionalmente y no solucionas nada. Entonces, ¿qué cosa es lo que tienes que hacer ante cualquier situación? Y no importa si no estás pasando por una situación difícil, que tu fe cada día esté más fortalecida en Dios. Tu fe en Dios, tú puedes perder un trabajo, pero si no pierdes la fe en Dios, no has perdido mucho. Ahora te voy a explicar por qué. Porque ante cualquier crisis, la fe te ayuda a sobresalir. ¿Y qué significa tener fe? Entrega tus cargas a Dios. Entrega tu problema, entrega tu dolor. Tú no vas a ir hoy a decir, Señor, gracias por este día y estás desempleado. No, anda a Dios, ora y dile, Señor, si tienes ganas de llorar, llora en ese lugar. Estoy sin trabajo. Acaban de despedirme. No tengo nada. Expresa tus cargas, colócalas en las manos de Dios. Hay una frase que dice, la oración es cuando mis cargas cambian de hombro. Y aprende a descansar en paz sabiendo que tu situación está en las manos de Dios. ¿Correcto? Porque si tú cargas eso en la vida solo, sin la ayuda de la familia, esto es otra cosa, tú tienes que compartir tus problemas allí en familia. Todos tienen que saber y todos tienen que colocar en las manos de Dios. Porque si no haces eso, eso te va a aplastar emocionalmente y espiritualmente. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, vamos a leer el versículo 3, o capítulo 3, versículo 5. Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué cosa está quebrado en la vida? ¿Qué cosa está chueco en la vida? ¿Qué cosa está desviado en la vida? Deja que Dios pueda enderezar. Pero eso no significa que tú te quedas de brazos cruzados. Por eso aquí viene el segundo consejo. Primero, confía en Dios. No confíes en tu propia prudencia. Confía, entrega a Dios. Número 2, no culpes a las personas y no te culpes a ti mismo. Porque la culpa ya es una carga innecesaria que no te va a ayudar nada en la vida. Entonces, no culpes. Es probable que cuando alguien es despedido empiece a culpar al jefe, empiece a culpar a las personas o empiece a culparse a uno mismo. Yo quiero que entiendas algo, que toda situación que nos pasa en la vida siempre viene para fortalecernos y prepararnos para cosas mayores, para enfrentar mayores o peores cosas que en la vida vamos a enfrentar. Ahora, me encanta mucho la visión y la actitud de alguien que tiene fe, porque ve que aun cuando las cosas no vayan bien, ve que Dios actúa. Mira, un día José fue vendido por sus propios hermanos. Imagínate el dolor por su propio hermano traicionado o hermanos traicionado y vendido. Fue para Egipto. Luego, después de algunos años, sus hermanos vinieron para comprar alimento porque había escasez y él se da a conocer a sus hermanos. Y mira lo que dice Génesis capítulo 45, versículo 5. Me encanta esta actitud. Dice así. Ahora no os entristezcáis ni os pese haberme traído acá, porque para preservación de vida me envió Dios. Y hay 2 años de hambre en medio de la tierra, quedan aún 5 años. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros, sino Dios. Interesante, aun cuando tú no entiendas, en lugar de guardar rencor, odio, resentimiento que no te hace bien, coloca en las manos de Dios y Dios puede transformar, revertir incluso el daño que alguien te puede hacer en bendición. Esto es cuando tú colocas tu confianza en Dios y permites que Dios dirige tu vida, cuando tu vida está centrada en Dios, cuando no te desvías, cuando estás enfocado en Dios, entonces tú vas a ver que a pesar de las cosas difíciles, a pesar de las crisis que enfrentes en la vida, tú sabes que Dios va a guiar las cosas para bien. Y aquí viene mi tercer consejo. Mi tercer consejo es reorganiza tu vida. Entonces es el momento para poder reorganizar la vida, el tiempo. El tiempo para tu devoción personal, el tiempo para la oración, el tiempo para la familia, el tiempo para buenos hábitos que antes no practicabas, ¿sí? Este es un buen momento para poder reorganizarse. Además, reorganiza tus gastos. Una de las cosas que difícilmente aprendemos en la vida es a ser organizados y ser buenos administradores de los recursos que Dios nos pone como bendición.
Entonces, empieza a ver qué cosas son necesidades y cuáles son tus deseos. Elimina los deseos y empieza a dar prioridad a las necesidades. Si hay cosas que tienes que cortar, corta. Si hay cosas que tienes que vender, vende. Porque hay cosas que tú puedes tener de manera innecesaria en la casa. Entonces es el momento de poder reorganizarse. Reorganiza la vida, reorganiza la familia, reorganiza tus gastos. ¿Por qué estás pagando un paquete que hoy no es necesario? Un cable que hoy no es necesario, un programa, un paquete de cable. ¿Por qué? ¿Te das cuenta que hay cosas que podemos ayudar a reducir los gastos? Y mira, recuerda una cosa, que a veces las crisis vienen para poder enseñarnos lecciones que no aprendemos en la prosperidad. A ser más cuidadosos, a ser más fieles a Dios, a confiar más en Dios. Y me encanta lo que dice Romanos 8:28. Este es un texto extraordinario y esto yo quiero que tú lo puedas leer. Dice así: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, puede estar pasando por una situación inesperada, pero recuerda, si amas a Dios, si tu vida está en las manos de Dios, Dios puede revertir cualquier situación y todas las cosas van a terminar bien. ¿Me estás entendiendo? Julio, Francisco, José, Luis, Jorge, Mario. Esto es lo que Dios te dice. Las cosas van a terminar bien, pero el asunto es que tú tienes que amar a Dios. Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, aunque se pierda todo, yo seguiré alabando a Dios. ¿Por qué? Porque mi fortaleza es Dios. Entonces, mi devoción a Dios, mi entrega a Dios, no depende de las circunstancias que están a mi alrededor. Depende de que Él es mi Dios y Él me fortalece y Él me levanta y Él me lleva y Él revierte las cosas y Él transforma las situaciones dolorosas en bendiciones. Ama a Dios. Ahora, aquí viene otro consejo más. No te quedes de brazos cruzados. Eso no significa, ahora yo me cruzo los brazos, voy a ver qué pasa en la vida. No. Empieza a enviar tu currículo para varias instituciones, empieza a conversar con los amigos. La mayor parte del trabajo allí se consigue por referencia. Empieza a investigar en los periódicos, en internet. Hay tantas maneras. Entonces, eso hazlo con oración y Dios en un momento va a abrir la puerta. Pero insiste, sigue tocando, no desistas. Y aquí viene el quinto consejo que es interesantísimo. Mira, el fin de algo puede ser el mejor comienzo de algo grande. Voy a repetir esto porque esto es extraordinario. El final de algo puede ser el comienzo de algo grande. Muy bien, te despidieron, estás desempleado ahora. Puede ser el comienzo. ¿De qué? De algo grande para tu vida. Y fíjate una cosa. Empieza a orar y empieza a pedir a Dios sabiduría. Las cosas que comienzan con oración se mantienen siempre de pie en la vida. Y empieza a revisar tus talentos, tus capacidades, tus habilidades. Porque no me digas que no tienes. Hay algo que te gusta, hay algo que te inclinas, hay algo que siempre quisiste hacer, pero por el trabajo que tenías no pudiste. Este es el momento de poder potencializar tu capacidad, pedir a Dios sabiduría, fortaleza y emprender algo propio. Tú sabes, tú puedes investigar allí, no quiero hacer propaganda a ninguna cadena comercial aquí, pero las grandes cadenas comerciales que hoy están en el mundo fueron el resultado de gente que fueron despedidas de su trabajo. Y cuando se encontraron el desempleo, dijeron, wow, puedo emprender algo nuevo. ¿Te das cuenta? Solo que a veces nos aferramos al único que tenemos y cuando lo perdemos, nos desequilibramos para siempre. Y allí nos angustiamos. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Mira, Jeremías capítulo 33, versículo 3. Este es un texto interesantísimo. Dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Ajá. Tú tienes muchas cosas a tu alrededor, pero obviamente cuando uno pierde, uno se centra en lo que perdió y no en las cosas que puede tener. Hay una antigua historia que yo estoy recordando en este momento y ahí alguien puede incluso hasta criticarme por lo que voy a contar, pero Jesús incluso usó historias de su tiempo para ilustrar cómo nosotros podemos aprender lecciones en la vida. Tú recuerdas aquella historia, probablemente ya la escuchaste, de un maestro que quiso enseñar la mejor lección a un discípulo. Y los llevó a una ciudad.
Y en la ciudad buscó el barrio más pobre. Y del barrio más pobre, la familia más pobre. Ahí estaba lejos ya de la ciudad. Y ahí estaba con una casita muy pequeña. Adentro estaba todo sucio. Vivían por lo menos 8 personas. Y allí se fue el maestro con el discípulo. Y allí pidieron un hospedaje aquella noche. Y allí se quedaron. Ellos estaban viviendo allí prácticamente en intemperie. Y la única posesión que ellos tenían era una vaca. Y allí de esa vaca se mantenían, se educaban los hijos. Eso era todo lo que tenían. Gracias a ese animalito, ¿verdad? Que daba leche, vendían los quesos y todo. Entonces el maestro dice, yo te voy a enseñar una lección. En la madrugada, antes que salga el sol, antes que se despierte la familia, se levantaron los dos. Y allí el maestro agarró un cuchillo y degolló a la vaca. Allí el discípulo dice, maestro, ¿pero qué has hecho? Es el único sustento de la familia, se va a morir de hambre. Entonces, lo que no entiendes hoy, después lo vas a entender. Después de un tiempo volvieron a ese lugar, fueron a buscar a esa misma familia. Ya no estaba allí la casita pequeña, ya no estaba. Ahora era una casa grande, ahora todo era diferente. Entonces llegaron y le preguntaron, ¿usted es el señor fulano de tal? Sí, le dice. ¿Y cómo usted tiene una linda casa? ¿Cómo todo esto? Ah, le dices que si algún tiempo atrás alguien con mala fe degolló la única vaca que tenía. Esa vaca era mi sustento, era todo lo que yo tenía. Entonces cuando la vaca ya no había para sustentarme, yo empecé a ver de que tengo un terreno para sembrar, para cultivar, con ese dinerito que vendí de... de esa carne, empecé a emprender un negocio y Dios me ha bendecido. Ahora, gracias a que eso me fue quitado, hoy puedo estar en mejores condiciones. Solo que a veces los seres humanos nos aferramos a algo en la vida y cuando lo perdemos nos desesperamos. Fe, actitud, vas a salir adelante. Mateo 7, 7 y 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque aquel que pide, aquel que busca hay, aquel que llama se le abre, aquel que pide recibe. Pide a Dios, pide sabiduría y emprende, continúa. Y finalmente, administra mejor las cosas que Dios te da. Ahora empieza a organizarte bien, sé fiel a Dios. Empieza a ahorrar, empieza a invertir para cualquier otra emergencia y huye de cualquier vicio. No piensa, ahora estoy sin empleo, voy a adormecer mis penas con el cigarrillo, con el alcohol. Eso debilita tu fuerza.